Bueno, mi nombre es Luis Manuel Martínez, me dedico a ser profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y antes he tenido la suerte de dedicar muchos años a la educación no universitaria en todos los niveles, o sea, en secundaria, primaria, incluso infantil, porque era orientador y pude trabajar con ellos. Nunca pensé en dedicarme a la educación, nunca. Y luego me vino el deseo de estudiar algo que pudiera ayudar a las personas. Por una necesidad personal. Descubro que soy una persona sobreexcitable, intensa, emotiva, apasionada, y todo eso me lleva a que viva con mucha intensidad, con muchas subidas y bajadas de ánimo, y además pues mi infancia estuvo pues vinculada a una familia estupenda, pero que bueno, había una cierta disfuncionalidad, ¿no?, en la relación de mis padres. Yo lo vivencié como una situación de control y una necesidad de aplacar y de tranquilizar a todo el mundo. Entonces te vas dando cuenta de que vas creciendo con esa misma actitud hacia todo el mundo, ¿no? Intentar que nadie se enfade, que todo el mundo esté contento, y vives para complacer, 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 hasta que te das cuenta de, bueno, esto no funciona, ¿no? Entonces es necesario caer en la cuenta de cuál es mi originalidad y no vivir cara a lo que los demás quieren de ti, sino lo que tu origen te está demandando, y es lo mejor que puedes dar a los demás. Para mí ha sido determinante pues, una profesora que he tenido pues, 5 años, ¿no? De primero a quinto de primaria, pero una característica que todavía mantengo es que soy disléxico, ¿no? Y esta profesora siempre confió en mí, me sentía valioso, valorado, importante, me daba expectativas de que la cosa iba a salir bien. Una profesora que tuve en primero de carrera, que ahora bueno, nos acompaña desde el cielo, que se llama Consuelo Calderón, bueno, vio algo en mí que le llevó a ayudarme mucho, y con ella hice la tesis, que me decía, es que eres muy original, entonces la palabra original se la debo a ella, ¿no? Según estudiaba pedagogía y desarrollaba esa faceta, me llegué a plantear la posibilidad de dedicarme a temas de teatro, de cine, me hubiera encantado, ¿no? Y era como mi vocación frustrada, pero luego te das cuenta de que todas esas características expresivas las puedes aplicar al mundo de la educación, al mundo de la comunicación, saber transmitir y ser un divulgador de ideas que a veces son complicadas, ¿no?, si se racionalizan, ¿no? Y en cambio a veces de una manera más lúdica pues la gente las visualiza mejor. Mi tesis fue muy pragmática, historia de la educación, y que un ilustrado no es un estereotipo. O sea, de hecho eran obispos ilustrados muy católicos. O sea, y a veces se contrapone la ilustración a la idea católica, y entonces te das cuenta de que la vida es más rica. Eso me llamó la atención, ¿no? El darme cuenta de que la cosmovisión de la modernidad era muy reducida. Ni soy objetivista, ni subjetivista, ni integracionista, ¿no? Y de ahí salió una nueva cosmovisión a la que llamo habitacionismo, que es el reconocer que la realidad es objetiva y subjetiva a la vez, y que habitamos en esa realidad y la realidad nos habita. Que yo construyo mis ideas, pero con fundamento en la realidad, no con un fundamento en mi pensamiento, en mis creencias, no, un fundamento sólido en lo original, en lo que las cosas son auténticamente. Creo que las culturas en general han tenido una dimensión tridimensional de la vivencia humana. Uno ve la historia, y la mayoría de la historia a lo largo de los siglos, incluso ahora mismo a lo largo de la geografía, estamos anhelantes de esta dimensión. De hecho, en Occidente, que sería la cultura negacionista del espíritu, pues tiene un resurgir en todos estos movimientos de la nueva era, el esoterismo, del chamanismo,
y los libros de autoayuda, o los orientalismos, el buscar una espiritualidad que no sea, que vaya como al margen de lo que podríamos llamar religiosidad oficial, ¿no? Pero creo que intentar negar la espiritualidad es tapar algo que es como evidente, aunque no pueda ser medido científicamente, ¿no? Lo que ocurre es que los métodos científicos no son capaces de plasmar de manera empírica algo intangible, ¿no? Entonces, sí existen las culturas donde se trabaja esta dimensión desde el punto de vista educativo con mucha naturalidad. Yo diría que todas, a lo largo de toda la historia. Y siempre ha estado esa idea de el consejero, el tutor, la persona mentora que te acompaña, y eso es el educador, es precisamente el pedagogo. Una persona que tiene experiencia y que te ayuda a pensar. Ya Sócrates hablaba de la mayéutica, y hoy, por ejemplo, es muy natural, incluso en países como Estados Unidos, donde personas buscan directores espirituales por el hecho de desplegar su espiritualidad, independientemente de cuáles son sus creencias, porque saben que ahí está la clave para luego vivir su racionalidad y su corporeidad en unidad con su espíritu. Pues creo que es fundamental no tener miedo a lo espiritual en la educación, y esta es una de las claves también de la educación sensible. Nosotros somos originales desde el primer instante, y ese primer instante pues somos personas, y ahí hay una dimensión en la que todavía no hay ni pensamiento, ni voluntad, ni libre albedrío, toma de decisiones, sino que somos puro amor, pura libertad nativa. Tenemos una serie de características en acto que son esenciales y que nuestra mentalidad racionalista no reconoce. O sea, ahora mismo la educación está orientada en cultivar la mente y desarrollar habilidades y conocimientos que se expresan por el cuerpo, pero esa dimensión está marginada en la educación. Incluso podemos decir que hay un negacionismo del espíritu. Y de hecho es tal el negacionismo que yo, al trabajar en una universidad pública, no hablo de espíritu, hablo de apertura, porque si ya hablo de espíritu suena como a religioso necesariamente, a algo extracientífico, exotérico, y no tiene nada que ver. Es una dimensión real y concreta del ser personal, y que donde habita la persona. O sea, y no solo habita, sino que cohabita con las demás personas. Por eso le llamo apertura, porque el espíritu es esa dimensión del yo que está en comunicación con el tú y que nos lleva a formar un nosotros. A esa manera de entender la pedagogía le llamamos pedagogía del nosotros. Sería también otro de los descubrimientos que conlleva la educación sensible, ¿no? Que cuando hablamos de originalidad pensamos en alguien como muy alternativo, muy excéntrico, y eso sería una originalidad con respecto a los demás, o a otra cosa. Pero la originalidad absoluta, el lugar donde habitamos la realidad originalmente. Es decir, nosotros somos originados, y no me refiero simplemente por nuestros padres, sino que toda la realidad tiene un origen. No estoy yo solitario en mi hogar interior, sino que formo un nosotros con aquello que me ha originado. Y en la medida en que yo soy original, estoy habitando mi hogar interior, y desde ahí puedo desplegar mi autenticidad, mi verdadero ser, hasta llegar a un término que llamamos apoteosis,
que es esa realización que precisamente es el origen quien nos endiosa, ¿no? Porque apoteosis viene del griego apotheos, que es que alguien te endiosa. Y precisamente la auténtica apoteosis es la de dejarnos endiosar por el origen. Y para quien considere que ese origen es Dios, pues es precisamente lo apoteósico, es que Dios te endiosa. Y cuando no estamos bien en nuestro hogar interior, pues buscamos refugios. No creemos, no tenemos confianza, no tenemos seguridad en nuestro hogar interior, nos refugiamos en agradar a los demás, en cosas materiales, en cosas afectivas. O sea, los refugios pueden ser de todo tipo, pueden ser desde jugar a la Play, a ir de fiesta, o incluso una religión o una ONG, un activismo. Me puedo refugiar en una ideología, o me puedo refugiar en el trabajo, o sea, en hacer, en producir, en tener éxito, en el deporte. O sea, son como lugares que me anestesian y me permiten vivir sin el dolor que suponen mis heridas, pero claro, no las estoy afrontando. Entonces, al final, ese refugio es provisional y termina por descomponerse, ¿no? El descubrir que todas las personas estamos heridas, creo que es una manifestación natural del ser persona. Sin darnos cuenta, los padres, por muy bien que lo hagan o lo quieran hacer, y la sociedad, por mucho que nos quiera apoyar, pues las personas vamos rozando con lo que va sucediendo a nuestro alrededor y nos va haciendo mella. Y en la medida en que somos más sensibles las personas, pues más daño nos hacen cosas que en principio no tendrían por qué hacernos daño. Pero que precisamente esas percepciones, ese no sentirse valorado, no sentirse atendido, el que en un momento dado desaparezca de tu visión tu madre en un momento dado, pero no porque ella desaparezca, sino porque tenga depresión, te lleva a decir, ¿por qué mi madre no huye de mí? Y no huye porque no me quiera, sino porque no quiere que yo le vea llorar, que yo le vea triste, pero mi percepción es confusa, ¿no? Caer en la cuenta de cuáles son mis heridas y afrontarlas, sanarlas, y además que las heridas nunca son individuales, siempre están vinculadas con el tú, porque no existe el yo sin el tú, y es una de las claves de por qué estamos heridos. La culpa propiamente es un elemento que desde el punto de vista educativo no facilita el crecer. Educamos para usar nuestra mente, nuestra voluntad, y entonces es una educación voluntarista en virtudes, tener un carácter que nos permita convivir y adaptarnos al mundo, y no tiene en cuenta que cada persona es diferente. No solo diferente, porque a veces se habla de la diversidad, y es verdad que hay personas que hay que educar de una manera diversa, porque tienen características que no permite la metodología normal. Pero además de existir la diversidad, tiene que haber la educación original, que atiende la originalidad de cada persona. No educamos a personas para adaptarse a un mundo, sino para que la persona con su originalidad embellezca al mundo, lo transforme. Y lo normal es que por nuestra sensibilidad no terminemos de estar adaptados a un mundo imperfecto. No podemos adaptarnos a la violencia, no podemos adaptarnos al mal. Por lo tanto, el ser un poquito inadaptado no puede considerarse un trastorno, sino un don, pero que es verdad que nos puede hacer daño y hay que cuidar. Cuando uno queda dañado, acude al médico. Y el médico, pues, por lo general, en nuestra sociedad occidental, lo que hace es
clinicalizar el problema. Entonces, la educación hoy en día está muy clinicalizada. Niños muy pequeños ya empiezan a tomar pastillas por hiperactividad, por depresión, por ansiedad. Y aunque no sea desde niño, más adelante la persona, cuando no se ve adaptada, por ejemplo, en el mundo laboral, por el impacto, especialmente a las personas con alta sensibilidad, el mundo laboral nuestro es muy salvaje. Y eso puede dañar. Y entonces, ¿qué hace nuestra sociedad? ¡Bum! Al médico. El médico, al final, la pastilla es como un analgésico. No está arreglando el problema, no está curando la herida. Entonces, el siguiente se baja un escalón y se busca al psicólogo. Y el psicólogo pues te hace terapia para que tengas mejores pensamientos, gestiones mejor las emociones, pero al final tampoco terminas de sanar la herida porque la herida es del corazón, del corazón entendido como esa originalidad, ese espíritu, no el corazón desde un punto de vista de emociones. Y esa sanación, las personas con alta sensibilidad terminan en el mundo del New Age, de lo esotérico, que es como el último escalón. ¿Y por qué? Porque no hay una educación sensible. Y que efectivamente si una persona pues tiene algún problema de tipo patológico, pues acudir al médico, acudir al psicólogo, pero lo hacemos al revés. Y precisamente la educación sensible está intentando poner de una manera científica soluciones que ahora mismo se están encontrando en el mundo de lo no científico. Incidir en que la educación sensible no es solo para personas con alta sensibilidad, sino que es una educación que educa a todas las personas según su propia sensibilidad. Pero efectivamente, si una persona tiene alta sensibilidad, están como más necesitadas de una educación sensible. Entendamos que no todo el mundo está captando la realidad de la misma manera, no todo el mundo está viviendo el mismo fenómeno de la misma manera. Y a la persona que tiene baja sensibilidad habrá que ayudarle a que, aunque no lo sienta, no lo capte, tiene que entender que hay otras personas que tienen esa sensibilidad y que no puede ir como elefante por cacharrería. Por tanto, hay que educarles para que no sean personas muy avasalladoras. Sin darse cuenta pueden hacer daño. Y a las personas con alta sensibilidad habrá que ayudarlas para que sepan gestionar esa sensibilidad y no sufran más de la cuenta, sino que sean capaces de caer en la cuenta de que, oye, es posible tener una visión positiva de esperanza y no dejarse arrastrar por los pensamientos que puedan generar esos sentimientos dañados, que al final nos hace daño, ¿no? Que muchas veces la alta sensibilidad, los padres no se dan cuenta que se manifiesta como niños buenos. Un niño bueno, para un padre, para una madre, para un profesor, es alguien maravilloso, porque se porta bien, hace todo bien y, bueno, ya está, ¿no? Qué fácil es educar a este niño. Lo que ocurre es que desde la educación sensible, el que el niño sea bueno o no me es significativo. Lo importante es la motivación que le lleva a ser bueno. Si es bueno por ser aceptado, por complacer a los padres, por complacer a los profesores, por complacer a los amigos, no me sirve. Yo tengo que ser bueno porque amo. Porque si no, ahí empezarán los problemas cuando yo sea mayor. Porque intentaré ser bueno para complacer a todo el mundo hasta que llega un momento en que ya no consigo complacer a la gente me utiliza y uno se empieza a romper y ahí empiezan las heridas y dejo de ser bueno y se complica todo. Me hiero y encima me hago malo o sea, bueno, es un buen momento para que aparezca la educación sensible porque es precisamente lo que hemos perdido. Sensibilidad ante la dimensión espiritual de la existencia humana. Y lo que reclama la educación sensible es esa apertura científica a lo espiritual. No es no es una ocurrencia de personas, las religiones, la espiritualidad, sino es algo que todas las personas
captamos con nuestra sensibilidad esa dimensión profunda, pero por se ha idolatrado a la razón y hemos dejado a lo espiritual como irracional. Y no es irracional, es suprarracional. Y la razón no es capaz de llegar a esa dimensión. Y como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y por eso es tan importante esa educación que vaya más allá de la razón y que sea una educación abierta a la trascendencia. Si no, seríamos negacionistas del espíritu. O también me gusta hablar de ese terraplanismo de la educación, que niega el volumen, el espíritu. La educación sensible se puede aplicar con cualquier tipo de metodología, porque se trata de vivir la metodología con ese plus de apertura a lo extramental, el además que llamaría Leonardo Polo, ¿no? Es esa lucha por abandonarse, paradójicamente es luchar por dejar de luchar, y porque la originalidad es como una planta, es decir, que si se dan las condiciones surge, ¿no? Porque viene del origen y el origen está alimentando esa originalidad y precisamente es abandonarse en las manos del origen.